Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer evento virtual de la serie Historias del Diseño Latino. El propósito de esta serie es exponer las historias diversas de la producción del diseño en Latinoamérica. Este evento es resultado de una colaboración entre SODA, AIGA Baltimore, con el apoyo de Stevenson University y AIGA Unidos. Hoy estaremos aprendiendo de Nicole Christie y Javiera Manzi, investigadoras de Chile, coautoras del libro Resistencia Gráfica. Saludos Nicole y Javiera. Bienvenidas, es un honor tenerlas con nosotros. Estamos muy contentos también de contar con la presencia de todos ustedes esta tarde. Yo soy Raquel Castedo, soy miembro de la Junta Directiva de AIGA Baltimore y de la Sociedad de Artes del Diseño, conocida como SODA. SODA fue fundada hace más de 15 años en Baltimore por un grupo voluntario de profesores, estudiantes y profesionales del diseño, todos apasionados por las historias de las artes del diseño, incluyendo el diseño gráfico, la ilustración, la arquitectura, las artes del libro, la fotografía y muchas más. SODA ha ofrecido más de 100 seminarios que han explorado diversos temas. Para hacerse una idea de nuestros eventos anteriores, visite nuestra página web en sodabaltimore.com y de paso aproveche e inscríbase en nuestra lista de correo para enterarse de eventos futuros. En nuestra página web verás que desde el 2019 hemos estado coorganizando eventos con AIGA Baltimore y construyendo juntos una comunidad interesada en la historia del diseño y su impacto positivo en la práctica del diseño y la vida contemporánea. Nuestra parcería con AIGA es fundamental. AIGA está comprometida en promover el valor y el impacto del diseño tanto a nivel local como global y a trabajar juntos para inspirar, apoyar y aprender en conjunto en cada etapa de nuestras carreras. Nuestras 75 sedes son gestionadas al 100% por voluntarios que atienden a más de 20,000 miembros en todo el país. Los invitamos a conocer más sobre todas nuestras iniciativas en aigea.org y queremos agradecer a todos los líderes de nuestras sedes, a los miembros, a los representantes nacionales y sobre todo a los miembros de nuestra junta directiva local, en particular a nuestra presidenta Frances Miller, que está con nosotros hoy. Para obtener más información sobre nuestra sede y conocer los próximos eventos, visite nuestra página web baltimore.aiga.org. Un agradecimiento también muy especial a nuestras intérpretes Julieta Méndez y Laura Lafuente. Y gustaría de agradecer también a Stevenson University y a AIGEA Unidos, en particular a Natacha Pollo, que está con nosotros hoy. Natacha nos contará un poco sobre AIGEA Unidos y la celebración del mes de la herencia hispana 2021. Bienvenida, Natacha. Hello, hola, hola a todos y todas. Es un placer estar conmigo, estar con ustedes, no conmigo, estar con ustedes hoy. Les quería contar un poco sobre AIGA, AIGA Unidos. Somos una colaboración multisede que crea un espacio para potenciar y celebrar las vidas, el trabajo y las historias y necesidades de los creativos con herencia cultural latina e hispana. Estamos haciendo varios eventos en este momento que tienen que ver con la celebración del mes de la hispanidad, así que pueden unirse con nosotros. Este es uno de los eventos que estamos no co-sponsoreando, pero colaborando. Y después tenemos eventos la semana que viene, el jueves 7 de octubre y luego el 12 de octubre. Los eventos terminan para el mes de la hispanidad, pero luego vamos a seguir con más actividades. Por favor, únanse, síganos en AIGA Unidos y les dejo el website en el chat. Gracias. Contigo, Raquel. Muchas gracias, Natacha. Qué bueno que podemos contar con esta colaboración. Veo que hay gente de muchas partes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y gustaría de resaltar que si tienes alguna pregunta
a cualquier tiempo, por favor, envíala a través de la función de preguntas y respuestas y no dudes en escribir en tu idioma preferido. Traduciremos las preguntas al español si es necesario. Este evento durará cerca de 1 hora y además, después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con Nicole y Javiera. Entonces, vamos a empezar. Ahora me complace presentarles a Nicole y Javiera. Nicole Christie es investigadora en Historia y Teoría del Diseño y Estudios de Cultura Material en Chile y Latinoamérica. Es diseñadora y PhD en Antropología en Cultura Material de la University College of London, coautora del libro Resistencia Gráfica de 2016. Su trabajo se ha centrado en el estudio de procesos productivos, tanto en diseño gráfico como industrial, desde las perspectivas de la antropología, de la técnica y pensamiento descolonial. Hola, Nicole. Hola, Raquel. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti por la invitación. Quiero presentarles también a Javiera. Javiera Mansi es socióloga y archivera de la Universidad de Chile, investigadora y curadora independiente sobre los cruces entre arte, política, cultura visual y movimientos sociales. Coautora del libro Resistencia Gráfica con Nicole, y como investigadora y activista femenina ha publicado en libros y revistas sobre gráfica política, movimiento feminista y la revuelta de octubre en Chile. Actualmente es coordinadora de la red Conceptualismo del Sur. Bienvenidas. Muchas gracias, Javiera. Y paso ahora la palabra a Nicole, que empezará la presentación. Muchas gracias, Raquel, por estar acá con nosotras, acompañándonos en esta sesión. Gracias también a IGEA Baltimore, a IGEA Unidos, a SODA, por este esfuerzo colectivo, por llevar adelante estos ciclos en torno al diseño latinoamericano, ¿verdad? La historia del diseño latinoamericano. Y bueno, para comenzar, antes de ahondar en lo que ha sido esta experiencia de investigación y también los resultados, quisiéramos partir compartiéndoles un pequeño video que generamos recogiendo un poco algunos fragmentos, algunas instancias de investigación que nos parecen que hablan por sí solas y a manera un poco de echar a andar un poco esta presentación. Así que bueno, Raquel, no sé si puedes compartir la presentación, el video. Creemos que el video habla bastante por sí solo, así que posteriormente nos vamos a ir a presentar más allá, más en profundidad el tema de investigación. A las 2 de la tarde desaparece a alguien, matan a alguien, encarcelan a alguien. A las 4 de la tarde llega alguien cercano a pedirnos por favor que hay que anunciarle al mundo o a los más cercanos que ha pasado esa situación. A las 5 de la tarde, de las 4 a las 5, a las 6, recién estamos concibiendo el formato, el diseño del afiche o lo que sea. A las 8 ya estamos en la imprenta trabajando con la fotomecánica, trabajando con esto, trabajando con lo otro, y toda la noche ya estamos consiguiendo, mientras tanto que queda un material acá, estamos consiguiendo quién tiene la imprenta, quién puede trabajar en la noche, etc. Y el otro día a las 8 de la mañana pasa alguien corriendo, o a las 7 de la mañana pasa alguien corriendo clandestinamente y se lleva el material. Familiares tenían desaparecido de Ana González. Claro. Eso es un rescate que hacíamos todos y lo utilizamos para un montón de cosas, pero quedaba el hecho. Claro. Ah, y esto, mira, ¿te acuerdas, Vicky? El cartel tiene una cuestión de carácter subversivo. Subversivo, digo,
subvertir, cambiar, transformar el orden establecido. Lo que se dice de las cosas, entre comillas, como normal, ¿cierto? Nos damos cuenta que no es normal, que hay una irregularidad, una situación no considerada, no contemplada, entonces hay que alterar eso. Y el afiche, en esos años, ¿cierto?, tiene como tarea dar cuenta testimonialmente, ¿cierto?, y técnicamente, entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles frente a las arbitrariedades, irregularidades, injusticias. Había una cooperación de un trabajo común, es decir, uno llegaba como trabajador del arte con su idea, con su diseño, con su propuesta, y se juntaba con el trabajador gráfico y se hacía un producto, ¿verdad?, que era el cartel. Entonces ahí cada uno hacía la parte que sabía, ¿ya? Entonces ellos en la fotomecánica, en la imprenta, tenían sus máquinas, y esas máquinas ellos eran los operarios, ellos las sabían trabajar, sabían sacarle partido, y ahí se establecía un diálogo para ver cómo era mejor para optimizar, para productivizar mejor el resultado. Y por eso que con medios muy precarios se pudieron hacer cosas bastante entretenidas. Octubre del 82. 82, fotográfica. Claro. Tenemos bien ese fecha acá, ¿no? Sí, porque la cresta para la calle, propagando. Yo decía, qué valientes fuimos, ¿ah? Y ahora escuchar todo esto, digamos, en realidad yo digo, qué valientes fuimos, porque en realidad salíamos acá ahí al lado de los comisarías, poníamos los diarios, los grabados con los rodillos, y después pintamos. Sí, yo encuentro que éramos bien valientes. Gracias, Raquel, por el video. Voy ahora a compartir pantalla. Un segundo. Ahí estamos. Listo. Bueno, antes que todo, está ahí también siguiendo el chat y saludar a todas y todos que nos acompañan hoy día. Gracias por estar acá conectados. Nosotras estamos con Javiera muy contentas y emocionadas de también poder compartir en esta instancia lo que ha sido esta experiencia de investigación, a la cual hemos llamado Resistencia Gráfica, que trata de la gráfica política desarrollada durante la dictadura en Chile, entre los años 1973 y 1989, básicamente sobre la experiencia de dos colectivos gráficos, que son la PJ y el Taller Sol, en quienes vamos a ahondar durante la presentación. Y bueno, esta ha sido una investigación que ya llevamos varios años trabajando en un esfuerzo colaborativo. Esta investigación se encuentra en gran parte contenida en esta publicación, Resistencia Gráfica, del año 2016, editada por LOM Editores, donde, bueno, si bien hemos seguido trabajando, profundizando desde diferentes aristas en la investigación, acá está el cuerpo y las bases de lo que ha sido este esfuerzo colectivo. Y bueno, justamente parte de este esfuerzo colectivo consiste en un entretejido entre lo que ha sido la participación de los propios creadores y creadoras gráficos, que les llamamos nuestros cómplices, ¿verdad? Nuestros cómplices gráficos. El equipo de investigación, donde está Javiera, Isidro Parragués, quien también es sociólogo como Javiera, Joana Roa, quien es diseñadora como yo también, y también junto a un montón de otros esfuerzos y colaboraciones, muchas conversaciones, un montón de intercambios, para poder llegar a lo que, lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy, y también la publicación en sí misma, ¿verdad?
La investigación se encuentra también, bueno, el libro está en castellano, sin embargo se puede acceder también a las principales conclusiones en la Journal Design History, donde publicamos un artículo con esas principales conclusiones que sí se encuentra disponible en inglés, en el Special Issue sobre historia latinoamericana. Así que bueno, con eso le doy el pase a Javiera para que nos cuente un poco del enfoque de la investigación. Gracias, Nicole. Bueno, me sumo también al agradecimiento por la invitación y a quienes nos están escuchando. Queríamos contarles, bueno, que esta es una investigación que desarrollamos desde una mirada profundamente interdisciplinaria, que construimos principalmente desde las bases de la historia del diseño y la sociología del arte, pero que se fue tramando, por supuesto, con distintas aproximaciones y experiencias. Nos centramos entonces desde esta mirada sobre la producción, ¿no?, de ambos colectivos, Taller Sol y APJ, reconstruyendo desde sus procesos, los contextos, las subversiones a estos contextos, las redes de producción que hicieron posible cada afiche, los vínculos de solidaridad y militancia, las adaptaciones técnicas y tecnológicas, las trayectorias colectivas y las astucias prácticas, que dieron forma al quehacer de quienes decidieron hacer gráficas, afiches en el contexto de la dictadura cívico-militar de Pinochet. Nos preocupaba una mirada en torno a estos enfoques sobre procesos productivos tangibles e intangibles. Estos fueron más de 5 años de investigación que dieron forma libre de resistencia gráfica, donde desarrollamos un arduo trabajo en torno a partir de los archivos personales de integrantes de la agrupación de plásticos jóvenes, APJ, y el archivo Memoria de la Resistencia del Taller Sol, donde pudimos acceder no solo a los afiches, sino también a las matrices, a los borradores, a las pruebas de impresión, y fuimos a través de eso decodificando técnicas, estrategias de diseño y montaje, a la vez que fuimos ampliando esta investigación con entrevistas personales, conversaciones guiadas, grupales y colectivas. A esto se añade un trabajo de estudio bibliográfico en el amplio desarrollo de la historia del diseño en Chile, particularmente sobre el cartel político y el intercambio permanente con investigadoras e investigadoras de este periodo. Nos parece muy importante también enfatizar que es una investigación y una reflexión que también se sitúan y se comparte en el contexto de la Red de Conceptualismos del Sur, un espacio que es una trama afectiva y activista que desde un posicionamiento plural, sur-sur, busca actuar en el campo de disputas epistemológicas, artísticas y políticas del presente. Formando en 2007, la red trabaja para incidir en esta dimensión crítica de prácticas artísticas, archivísticas, curatoriales y de movimientos sociales, bajo la idea de que investigar es en sí un acto político, interviene sobre distintas coyunturas. En la actualidad esta investigación ha sido ampliada en distintas formas y su resonancia hacia distintos procesos de investigación en torno a la gráfica del movimiento estudiantil, la gráfica del movimiento feminista y también como el desarrollo que llevó a cabo Nicole desde la antropología de la técnica. También, y quisiéramos partir con esto, ¿no? Hoy día hablamos y escribimos desde un presente muy convulso en Chile. La vigencia de esta investigación y en especial de la experiencia de la resistencia gráfica en dictadura volvió a tomarse las calles, de forma masiva en el contexto de la revuelta social que estalló en octubre de 2019, y que hoy nos ha llevado a vivir el primer proceso constituyente democrático en nuestro país. Durante los primeros meses vimos los muros de Santiago y distintas ciudades cubrirse de rayados con consignas que portan la impugnación a estos 30 años que vinieron después del fin de la dictadura. Para nosotras es muy importante entonces concebir este proceso de investigación como una contribución a la continuidad de estos lazos y trazos de lucha y resistencia de ayer y de hoy. Un ejercicio de memoria que se suma a la elaboración de genealogías de la gráfica política en Chile y América Latina, que alimenta desde ahí y desde este presente esta memoria de futuro. Como dice Antonio Cadima, que sabemos que desde donde hay movimiento social hay cartel. Utopía gráfica. Quisiéramos partir este primer momento, este recorrido, a partir de lo que sin duda es la experiencia central que tuvo la Unidad Popular de 1970 a 1973 bajo el gobierno de Salvador Allende,
donde hubo un auge muy importante del cartelismo, asociado sin duda a la fuerza que tuvo a través de un proyecto de un Estado, un gobierno, en vías hacia el socialismo, y desde ahí la importancia que tuvieron los medios de reproducción masiva, particularmente para poder distribuir, comunicar, difundir una identidad gráfica, política, un programa. Y fue así como los afiches fueron parte central de estas estrategias de propagación de ideas, de candidaturas, de procesos de pedagogía social respecto a reformas y proyectos, los proyectos en curso. Esta utopía gráfica, como le hemos llamado, constituye una síntesis muy propia de este periodo, donde el lenguaje gráfico forma parte de una expansión de un proyecto emancipatorio. Tanto en el campo del diseño como en el de las artes vamos a ver un vínculo muy estrecho con las nuevas tecnologías, particularmente con el offset y con la serigrafía también, como medios de comunicación y de reproducción masiva que habilitaban una estrategia de democratización cultural, social, artística. El diseño, vamos a ver que se caracterizó muy ampliamente por una iconografía muy colorida, con ilustraciones muy diversas, con alto contraste, con el recurso fotográfico, con la evocación al trazo latinoamericano, la rotulación, influenciada por la psicodelia norteamericana, y el trabajo de tipografías transferibles, conocidas como el catálogo de letra C. Son recursos muy vastos y diversos que también fueron muy estrechamente vinculados con la tradición muralista, muy presente también en este periodo. Estamos hablando de grandes afiches de grandes dimensiones, de medio mercurio, de 55 por 77 centímetros, o incluso a tamaño mercurio que podíamos ver en las calles y ocupar espacios también de las instituciones públicas. Esta énfasis en lo reproductivo sin duda tiene como un vínculo muy estrecho con un llamado a democratizar el arte, ¿no? Lo que vemos acá es un ejemplo de ello, una exposición, Pueblo tiene arte con Allende, realizado con artistas, donde se realizó simultáneamente y en 80 localidades de todo el país, en 1970, una exposición que buscaba llevar justamente la obra de distintos artistas nacionales a todo el territorio nacional. Me parece interesante también cómo vemos tanto este énfasis en este lenguaje mecánico, que va subvirtiendo, ¿no?, como esta elitización de las artes en el campo artístico, como un esta énfasis, esta posibilidad va a llegar a un punto culmine, sin duda, en 1973, y va a ser como toda esta potencia gráfica que vemos, que va tomando una identidad, que va tomándose escuelas de artes aplicadas también, y que en este contexto, en la UTE, en la Universidad Técnica del Estado, se va a levantar una exposición en el marco del taller de gráfica de la universidad, precisamente porque anticipaban lo que era el riesgo golpista, ¿no? Y por eso una exposición, una jornada antifascista, se llamaba Por la Vida Siempre, que fue organizada junto a diversas universidades y con el apoyo del gobierno, para inaugurarse el 11 de septiembre de 1973. En esta jornada iba a estar presidida por el mismo Salvador Allende, y junto con artistas como Víctor Jara. Esta exposición, que contaba con más de 500 copias, era una serie de 18 afiches en alto contraste, de distintos colores, que iban a estar expuestos a lo largo del país, ¿no?, como un llamado a enfrentar esta amenaza golpista. Pero como podrán imaginar, esta exposición no llegó a inaugurarse. El mismo día en que iba a hacerse fue el día del golpe de Estado en Chile. Salvador Allende no llega a la UTE, pero sí lo hace Víctor Jara, y junto con él más de 60 estudiantes, docentes, académicos de la universidad, quienes resisten, cerca de 600 personas, quienes resisten dentro de la universidad en un contexto donde esta exposición, que ya estaba montada, pasó a ser el telón de fondo de la intervención militar de un estado de sitio que se instala junto con ella. Las piezas de esta fallida exposición pasaron a ser entonces un inquietante testigo de lo que
desde lo que entonces comienza a ser la dictadura en Chile. Y bueno, pasando ahora a algunos también puntos más contextuales, para contextualizar también en torno a las diferencias que en términos de la práctica gráfica, de gestar una práctica gráfica en un contexto como el gobierno de la Unidad Popular, en el cual se gestaron estos afiches a 4 colores, a grandes formatos, y luego cómo al cambiarnos este contexto a un contexto dictatorial y al pasar a ser la gráfica también perseguida, cambian también los modos de producción, ¿no? ¿Verdad? Y también cambia el imaginario alrededor de la gráfica, las técnicas y las consignas, por supuesto. Y el 11 de septiembre, tras la llegada, tras el golpe literal a todo este proyecto político y social, y así también el golpe a la utopía gráfica, es que se comienza a perseguir también a la gráfica. Y a esos 5 días del golpe militar, que se impone una serie de bandos y de decretos ley que pasan por arriba de la validez de la Constitución en ese momento vigente, la Constitución de 1925, en la cual se propone, se decreta, no se propone, se decreta, de manera dictatorial por supuesto, perseguir la gráfica, y literalmente dice el bando: toda persona que sea, perdón, me tapa la camarita, mi propia imagen, toda persona que sea sorprendida durante el estado de sitio imprimiendo o difundiendo por cualquier medio propaganda subversiva y atentatoria contra el supremo gobierno, será juzgada sumariamente por los tribunales militares de tiempos de guerra. Y es así como la gráfica, de pasar a estar en los muros en este formato a tamaño pliego, ¿verdad?, y a todo color, es que pasa a ocultarse, como diría Eduardo Castillo, quien nombra el periodo como el ocultamiento del trazo, ¿no? Y la gráfica, considerada como subversiva, comienza a ser perseguida, y a pesar de cambiar sus formas de producción, sigue por supuesto existiendo. Junto con el bando, también como parte de todas estas medidas de suprimir, ¿verdad?, y de censurar las expresiones que iban en contra de la dictadura militar, Gonzalo Leiva y Errázuriz han llamado la operación limpieza como parte de la operación de desmantelar, ¿verdad?, un imaginario al cual se le ha llamado este imaginario, este cáncer marxista, ¿no? Este imaginario generado desde la Unidad Popular. Y es por medio de esta operación limpieza que se literalmente busca limpiar los muros de la ciudad, higienizar la ciudad, ¿verdad? Y acompañado, por supuesto, de una serie de otras medidas, como fue también la quema de libros, como fue también el corte de pelo de los hombres, como lo fue también la prohibición y el estímulo de cierto uso de vestimentas, y también parte de esta higienización, ¿verdad?, de la ciudad y de este imaginario de la Unidad Popular, este imaginario visual, de este imaginario también cultural en torno a la Unidad Popular, se propone reemplazarlo más bien por esta idea limpia, esta idea higiénica, y también por el imaginario nacionalista, ¿verdad? Es de ahí donde se vuelve a algunos emblemas nacionales, al uso de la bandera, que va a ser justamente una iconografía que va a ser disputada, tanto desde la misma dictadura como desde los mismos movimientos de resistencia, y también poner en el centro algunas iconografías que tienen que ver con este pasado, ¿verdad?, nacionalista y patriótico. Junto con esto también, así como la persecución por medio del bando número 32 de la gráfica, la operación limpieza, también es un punto interesante para pensar el desarrollo gráfico del momento, pensar cómo también la instauración del nuevo modelo económico por medio de la dictadura y por medio de políticas de choque, ¿verdad?, de shock, como se le ha llamado, del modelo neoliberal por medio de la llegada de los Chicago Boys, un grupo de economistas formados en la Universidad Católica en Chile y posteriormente en la Universidad de Chicago en Estados Unidos, quienes como parte también del proceso de instalación de la misma, de consolidación de la misma dictadura, también en lo que va a ser la herencia de la dictadura, ¿verdad?,
se reemplaza, se desmantela, ¿verdad?, el sistema económico por un sistema neoliberal, que las mismas posibilidades de la dictadura facilitan que ingrese sin ningún tipo de mesura ni de consideración en torno a los derechos laborales, ni cuidados tampoco por la producción local. Entonces se instala de manera profundamente radical, lo que también tiene un correlato en el diseño. En el diseño, en términos más oficialistas también, la publicidad y lo que va a ser también el desarrollo corporativo se empieza a tomar un lugar central en el desarrollo gráfico. Y es así como en las calles se comienza a ver un imaginario mucho más vinculado al consumo que que el imaginario propuesto durante la Unidad Popular, ¿verdad? Estas calles con los afiches que plasman medidas en torno a la educación, medidas en torno a la salud pública, sino más bien un imaginario vinculado al consumo, ¿no? Y a la identidad corporativa. Y vamos a ver cómo, a pesar de la hegemonía durante el periodo de este lenguaje más corporativo en el diseño, siempre va a estar ahí agrietando esta formación, esta práctica que desde la calle y desde el movimiento de resistencia va a estar también contagiando, contaminando también esta ciudad limpia, esta ciudad higiénica, ¿verdad? Y esta gráfica más corporativa. En esa misma, como una de las primeras grietas, ¿no?, a esa higienización de la ciudad va a ser el recurso de la R, una R rodeada de un círculo que comienza a repetirse en distintos lugares y que va a ser reconocida como una de las primeras expresiones caligráficas, primarias, populares, ¿no?, de un recurso mínimo que se multiplica para subvertir estos muros blanqueados y cubiertos por estas brigadas de limpieza. Hay ahí entonces un primer momento que el artista y académico Alberto Pérez caracteriza a través del trabajo de equipos muy pequeños, talleres caseros, impresores y gráficos que realizan tareas menudas, sellos, carteles en blanco y negro, diseños para ser pegados en postes, muros de fábricas e industrias, que se incorporan a la vez a publicaciones clandestinas mimeografiadas. Vemos ahí entonces que la gráfica, así como la música, van a ser una de las primeras respuestas impacientes que comienzan a constituirse como una voz colectiva y común de la resistencia cultural. Fue uno de los medios, los primeros, para dar lugar a este cauce del desacato, y el reconocimiento de signos, de espacios y referentes comunes dentro de un espacio, de un tejido social quebrado por la dictadura. Entonces que a pesar de estas censuras, ¿no?, de esta persecución permanente a militantes, artistas, a la población en general, las intervenciones y cierre de espacios culturales, de las propias universidades, la baja de las publicaciones y la higienización, no fue un periodo de apagón cultural, como le han querido llamar algunos. A contrapelo de esto, de este énfasis, y a contrapelo de la cultura oficial, hegemónica, emergieron circuitos porosos, múltiples, de resistencia, que comienzan a emerger en espacios, en las poblaciones, en espacios universitarios, entre estudiantes, y que empiezan a conectarse y contactarse, ¿no?, durante la década de los 70 y 80. Pero muy prolíficos, la capacidad de extender redes de solidaridad también internacional con el exilio, de insistir en la colectividad como parte de una política de resistencia al shock neoliberal, y de sostener un hilo de memoria con la cultura de izquierda de la Unidad Popular, a la vez que experimentar con nuevas formas, lenguajes y gramáticas de distinta opacidad. En este contexto, entonces, de una resistencia cultural muy amplia y diversa, es que emergen dos colectivos, la Agrupación de Plásticos Jóvenes y el Taller Sol. La Agrupación de Plásticos Jóvenes fue fundada en 1979, tras la convocatoria realizada por Hugo Sepúlveda y Abilio Pérez, quienes se habían conocido como estudiantes de la Universidad de Chile. A esta primera cita, que se realiza en el taller 666, acuden cerca de 30 estudiantes y egresados de la facultad, y fundan entonces la PJ como una instancia de experimentación y acción colectiva, con un carácter movimentista, como han declarado los propios integrantes, y que se distingue también de otros espacios colectivos y de brigadas que ya eran parte de la escena de ese momento.
Se coordinaban en asambleas abiertas y periódicas en las que participaban cientos de personas y donde se fueron incorporando a ellas a lo largo de sus más de 8 años de trayectoria. Algunas de las personas que pasaron por ahí son Alberto Díaz Parra, Víctor Hugo Conceo, Patricio Rueda, Leonardo Infante, Sonia de los Reyes, Janet Toro, Cucho Márquez, Mario Risetti, Iván Godoy, Ana María Cisternas, Evelyn Puch, Claudia Pinter, entre muchas y muchos otros. La PJ se caracterizó por este trabajo colectivo y asambleario, y particularmente a través de 4 líneas de acción. Una fueron los murales, otra las escenografías que realizaban para grupos teatrales populares, las acciones directas, como le llamaban, lo que podríamos decir que son performance, pero había una insistencia en llamarlas así también, y la más prolífica de todas, la gráfica. El Taller Sol, por su parte, fue fundado en 1977 por Antonio Cadima y Jorge Farías, y fue el primer centro cultural autónomo en abrir sus puertas en plena dictadura. Fue concebido como tal como registra su primer cartel, como un rincón experimental de la amistad y del arte, un espacio abierto de organizaciones y personas que luchan por una cultura popular y alternativa, desde la creación poética, audiovisual, musical, muralista y gráfica. Este lugar de espacio, entonces, en 1980, al taller de gráfica, conformado por Antonio Cadima, Felipe Martínez, que vuelve de su exilio en Washington, y Eduardo Gallego. Los tres componen un primer colectivo de diseño gráfico que trabajaban particularmente para encargos de peñas, para recitales y actos culturales, y también con una línea solidaria para organizaciones populares, parroquias y organizaciones de derechos humanos. Luego de un año de trabajo, este colectivo se disuelve y Antonio Cadima sigue trabajando junto a Juan Carlos Gallardo y otros integrantes. Comienzan a sumarse en un periodo que continuó con talleres itinerantes de gráfica y con una permanente y muy prolífica obra. Ahí podemos ver algunos afiches. Y bueno, una vez ya presentado un poco el contexto, tanto entendiendo esto como parte también de una genealogía desde también relaciones de gráfica política que exceden la propia dictadura, y aquí las instalamos desde la utopía gráfica en particular, ¿verdad? Durante la Unidad Popular, tras haber revisado también algunas particularidades del contexto dictatorial para generar gráfica, para la práctica gráfica, y también una vez ya habiendo presentado los 2 colectivos con los que estamos trabajando, nos gustaría ya adentrarnos en lo que es el centro de la propuesta misma de la investigación, que tiene que ver, como explicó Javiera en un inicio, con justamente aproximarnos a la trastienda gráfica, abrir la cocinería que hay atrás de esta práctica, que hay atrás del afiche, y qué podemos encontrar cuando empezamos a desglosar un poco las diferentes capas que componen este proceso productivo, a las que hemos llamado estas estrategias productivas. Para eso traigo nuevamente esta cita que para nosotras ha sido clave, que es esta cita de Antonio Cadima, que escuchamos en el video al inicio, donde él describe, ¿verdad? La voy a leer brevemente. A las 2 de la tarde matan a alguien, encarcelan a una persona. A las 4 llega un cercano a pedirnos por favor que hay que anunciarle al mundo lo que ha pasado. A las 5 de la tarde recién estamos concibiendo el formato, el diseño del afiche. Mientras tanto estamos consiguiendo una imprenta, quienes puedan trabajar en la noche. A las 8 ya estaremos ahí trabajando con la fotomecánica. Y estamos ahí trabajando con la fotomecánica. Al otro día, a las 7 de la mañana, pasa alguien corriendo clandestinamente y se lleva el material. Lo que vemos acá, por un lado, vemos una pulsión que viene en el tiempo y contra el tiempo del hacer gráfico, ¿no? Vemos cómo la urgencia es la que marca el pulso de la práctica, utilizando las noches también, y utilizando la urgencia de comunicar, ¿verdad? Ciertos hitos, persecuciones, desapariciones y violencia sistemática durante la dictadura. Y por otro lado, podemos identificar diferentes etapas del proceso productivo. Y así como podemos identificar, por ejemplo, la etapa del encargo, ¿no? Donde se gestan redes de solidaridad y complicidades, la etapa del diseño, donde se reconocen ciertas estrategias técnicas y de reproducción, ¿no? Para poder lograr tener
el afiche bajo este contexto de censura y de represión. Luego la distribución, ¿verdad? Y la circulación misma. Y lo que hemos ido concluyendo a lo largo de la investigación es que existen una serie de trazos comunes, a los que llamamos trazos comunes, de manera transversal a estas distintas etapas, y algunos también más concentrados en algunas de estas etapas en particular. Y estos trazos comunes serían la apropiación y disputas técnicas, lo que llamamos el vínculo social gráfico, la colectividad y la autonomía, y las circulaciones serpenteantes. Entonces ahora vamos a ir ahondando en cada una de ellas, de manera igual algo general, también por el tiempo, pero tratando de ejemplificar con algunas cosas concretas que implica cada una de estas estrategias. Lo que nos parece interesante es que por medio de estas estrategias y de estos trazos comunes se está generando en estos dos colectivos una trinchera gráfica, ¿verdad? Se está generando un espacio de disputa de la hegemonía, ¿verdad? Un espacio de disputa de la dictadura, y es ahí donde también se está jugando cómo entendemos la política de este afiche, ¿verdad? Lo político del afiche durante la dictadura. Entonces, para comenzar con los trazos comunes, la apropiación y las disputas técnicas, me gustaría traer algunos ejemplos concretos. Una de las prácticas interesantes que vimos en los dos colectivos es la apropiación y la disputa por el uso del offset, por ejemplo. En el offset, particularmente en la offset multilit, que es la que se utilizó durante el periodo, una de las estrategias generadas tiene que ver con el reemplazo de la matriz de metal, ¿verdad? Esta matriz de metal que es necesaria generar en la fotomecánica, previo a la reproducción en la maquinaria offset, y cómo producir en la fotomecánica esta matriz metálica implica también conseguir a alguien que lo haga, conseguir un espacio que esté dispuesto a imprimir consignas que están siendo perseguidas, ¿verdad? Y por lo demás involucra un costo económico. Y como un tercer factor podríamos decir que también implica una dificultad en deshacerse también de esta matriz metálica, que no es lo mismo que deshacerse, por ejemplo, de una matriz de papel, en términos de la dificultad para deshacerse de estas consignas que estaban siendo, de los rastros de estas consignas perseguidas, ¿verdad? De la producción de estas consignas. Entonces aquí donde se empieza a experimentar para reemplazar la matriz metálica con una matriz de papel, y vemos a mano derecha, por ejemplo, en este afiche del taller Sol, donde efectivamente vemos una calidad en la impresión más gastada, ¿verdad? Donde el papel ha absorbido un poco de la tinta, que es algo que no pasa en la matriz metálica, pero que justamente también esta visualidad desgastada va a ser utilizada por los mismos gráficos como parte también de esta identidad visual. Vemos también que hay un uso sistemático y experimental con el uso de la fotocopiadora, a la cual gráficos como Antonio Caima han llamado la xeroxgrafía, ¿verdad? Y aquí lo que vemos no es el uso de la fotocopiadora misma, sino lo que el mismo Antonio Cadima hacía, por ejemplo, tras la fotocopiadora. Lo que hacía Toño era ampliar estas pequeñas fotografías que circulaban en diarios, por ejemplo, en la misma fotocopiadora, ponerlas en alto contraste y luego generar estas especies de gráficas con un trazo bastante barroco, ¿verdad? Que al ser muy simples pueden ser fácilmente impresas en un color, al justamente basarse en este alto contraste. Así también el mismo uso de la fotocopiadora fue utilizado de múltiples maneras para también ampliar y dejar ver la misma trama, ¿verdad? Poder descomprimir una imagen en esta misma, un desgastar una imagen también con la misma sintonía del uso de la offset con matriz de papel, ¿verdad? Donde hay una realidad que no está totalmente clara, está agujerada, ¿verdad? Está fragmentada. Y hay un juego sistemático también con esa utilización. Y a la vez la fotocopia también permitió integrar trazos de diarios y revistas, por ejemplo, del Diario Oficial, del Mercurio, donde la dictadura sistemáticamente circuló la información
que venía desde el mismo régimen. Y es así como los mismos gráficos y gráficas comenzaron a intervenir, ¿verdad? Un poco dando cuenta de la censura implicada en la circulación de estos diarios, ¿verdad? Entonces, en una estrategia de contrainformación, la gráfica comenzó también, gracias a la fotocopiadora, a integrar estas imágenes y estos recortes, estos fragmentos. Así también con el uso tipográfico, no quiero ahondar mucho por el tiempo, pero es interesante el uso de la letra Z y cómo ante también los costos de la misma letra Z, un juego por calco, ¿verdad?, e imitación de la misma letra. Y así también la experimentación con los formatos, cómo hay una búsqueda por maximizar las posibilidades de ver, ¿verdad?, de recepción de la gráfica, y en ese sentido, y minimizar los costos. Y en ese sentido, por ejemplo, esta serie, la serie 1984 de la PJ, lo que hace es armar una gráfica mural, ¿no? Entonces con formatos más pequeños, al ponerlos de manera colectiva y ser diseñados de esta manera, se genera un impacto mucho mayor de la pieza. Y así también el llamado afiche abierto, que lo que proponía era básicamente generar una matriz de afiche que pudiese ser flexible a distintas consignas, la cual fue utilizada en caso tanto de Taller Sol como APJ, con sindicatos, por ejemplo, facilitar material que pueda ser utilizado maximizando las posibilidades de uso, ¿verdad? Y con eso pasamos a otro de los puntos de los trazos comunes. Sí, bueno, este proceso productivo, ¿no? Este énfasis procesual también nos ha permitido reconstruir cómo producir afiches es producir tejido social. Pensamos esto desde la noción de un vínculo social gráfico y cómo a cada momento, ¿no?, de la producción de cada pieza va constituyéndose distintas formas de articulación, formas de complicidad, formas de una trama política, afectiva, ¿no?, de la que van siendo parte. Voy a referirme rápidamente a algunas de estas, ¿no? En un primer momento vamos a reconstruir esa instancia de solicitud, ¿no?, de los afiches, y donde esto se va a caracterizar no por un vínculo clientelar, sino de profunda solidaridad, donde incluso en casos donde puedan haber retribuciones económicas, lo que está presente centralmente va a ser ese mutuo reconocimiento dentro de un contexto de oposición al régimen. De ahí va a ser que tanto la PJ como el Taller Sol van a sostener vínculos de manera sostenida, o a veces también esporádica, con distintas organizaciones sociales. Aquí vemos parte de esta trama muy amplia y diversa de organizaciones estudiantiles, sindicales, de derechos humanos, culturales, del mundo artístico, que fueron sumándose, ¿no?, a este como amplio espacio común que va reconstruyéndose a través de cada afiche, que podemos reconstruir con las firmas, con los llamados, con las consignas y las convocatorias. Junto con ello también hay un espacio de complicidad muy profunda, y se mencionaba un poco de ello en el video, que tiene relación con el vínculo con los y las trabajadoras de las imprentas, con los operarios de las maquinarias, con quienes trabajan con la fotocopiadora barrial, con los prensistas, con la fotomecánica, y ahí se consolida también como estos colectivos gráficos, en general compuestos por autodidactas o artistas, van a vincularse con la máquina y con quienes trabajan en torno a la máquina desde una complicidad. Trabajan en las noches, en clandestinidad, muchas veces sujetos también en contexto, por supuesto, como de mucha persecución, y van a ahí sostener justamente a través de estos vínculos la capacidad de seguir imprimiendo a pesar de todo. Y por último, la capacidad que fueron de expandir estas redes que ya vemos acá a través de talleres sostenidos. Había ahí también un ímpetu de socialización de la técnica gráfica, de modo de no ser algo así como los únicos encargados de hacer los afiches para cada actividad, sino como multiplicar esta capacidad en las poblaciones, en organizaciones sociales, territoriales, sindicales, de modo que cualquiera pudiera tener la capacidad de autogestionar sus propios recursos y esa capacidad de comunicación pública. Aquí, sin extendernos mucho, bueno, pueden encontrar una muy amplia diversidad de
actorías y sectores con los que se vinculan, y que tiene mucho que ver con una forma de comprender la colectividad, ¿no? Hay una insistencia en cómo la renuncia a una autoría individual es también la afirmación de una necesidad de construcción colectiva, una estrategia política que va, por supuesto, contrapelo, ¿no? de un individualismo muy presente y muy afianzado, ¿no? Por la propia dictadura, y de una desconfianza y de un miedo también muy presente. En este sentido, como construir redes, afirmar esa necesidad colectiva y de alguna manera también protegerse por evitar firmar con el propio nombre, son formas que van tomando esta producción, ¿no? Intangible y central para pensar la resistencia gráfica. Nos interesa también pensar cómo esto los llevó, entre otras cosas, a salir de un sectarismo que también está presente en las izquierdas, y reconocerse no ya como parte de un partido, a pesar de que muchos eran militantes, pero más bien como colaboradores, como desde una solidaridad mucho más amplia, ¿no? Con distintas organizaciones y con diversidad de partidos. Como decía Antonio Cadima, no teníamos partidos porque los teníamos todos también, por supuesto, refiriéndose a las militancias de izquierda. Ahora, esta capacidad, ¿no? Como de ir construyendo esta vinculación, se va también a tomar mucha presencia en la forma en que circula el cartel en este contexto. No es, por supuesto, un cartel o gráfica que vamos a ver en las avenidas o pegados en los principales muros del país, sino más bien van a encontrar esta forma serpenteante, como decía Nicole, de hacerse aparecer en el espacio público, de hacerse presente y visible. Una de las quizás más características va a ser esta posibilidad de portar en el propio cuerpo, de hacerlo circular en las marchas, en manifestaciones, como vemos acá, en el caso de una manifestación tras la muerte de Andrés Yarlán, en una manifestación que se convoca como una procesión desde la Relación La Victoria hacia la Catedral de Santiago. Estas fotografías que vemos acá fueron tomadas justamente después de que eran entregados en la misma manifestación estos carteles, que fueron impresos en la noche para llegar a la hora de la marcha. Como vemos, también hay un énfasis muy importante en cómo portar un afiche, un cartel, era una manera también de hacerlo visible en esas calles que no podían ser cubiertas. Otra forma de circulación van a ser la ocupación del cartel ya no por afuera de los muros, sino en la intimidad, en los interiores, de espacios sociales, de organizaciones de derechos humanos, de la Vicaría de la Solidaridad, de parroquias, de sedes vecinales, donde comienzan a revestir estos espacios comunes, compartidos, ya no como un grito en la pared por fuera, sino más bien como un registro, una forma de identificarse, de reconocerse. Y por lo mismo son carteles, muchos con mucho detalle, con letras muy chiquititas, que dan cuenta de una manera de tensión de la mirada en cada uno de ellos. Nos requiere mirar el detalle de estos afiches para poder reconocer en estas salas de espera, donde seguramente muchas familias, madres, hermanas, amigas esperaban respuesta respecto a detenidos desaparecidos, respecto a situaciones, ¿cierto?, de la vulneración sistemática de los derechos humanos. Son carteles, quiero decir con eso, que acompañan la experiencia y la espera. Y por último, queríamos enfatizar en esta quizás como muy excepcional y a la vez como muy poderosa experiencia que fue a través de esta ficha Libertad, donde sale incluso del marco, ¿no?, ya de la circulación clandestina por debajo al interior del país, y esto ya excede a través de un vínculo con el exilio, particularmente con el artista José Balmes, quien reproduce junto con una brigada de la que constituye con una organización francesa, Pueblo y Cultura, para reproducir este afiche a nivel como muro, ¿no? Como un mural, digamos, ¿no?, en París. Esto fue realizado en 1985 y permite pensar o imaginar unas formas de reproducción o de extensión de estas circulaciones serpenteantes, ¿no?, que van subvirtiendo, por supuesto, la censura predominante. Y ya para ir cerrando, porque estamos pasadas del tiempo, nos suele pasar con Javiera, ya yéndonos hacia las conclusiones un poco tras mirar este proceso, nos hace sentido pensar este proceso también como una trama, ¿verdad? Como una trama de relaciones, como una trama de relaciones tanto técnicas, sociales, políticas, en la que también hacemos la analogía con la misma trama de la imagen fotocopiada, ¿verdad?, con la misma trama gráfica, en la cual si nos acercamos y ampliamos, empezamos a ver también qué hay en cada uno de esos puntos.
Y aquí como vemos una trama, una posición, una trinchera gráfica formada por esos puntos, los cuales identificamos como las disputas técnicas, como el vínculo social gráfico, la colectividad y la pulsión por la colectividad y la autonomía, ¿verdad? El trabajo en y contra el tiempo, y las circulaciones serpenteantes, ¿verdad? Y vemos cómo por medio de estos trazos comunes se forma una trinchera gráfica. Y es aquí donde proponemos que justamente lo político del afiche no se encuentra solamente en sus consignas, no se encuentra solamente en su resultado final, sino también se encuentra en su práctica. Y es posible pensar la práctica gráfica también como una práctica política en sí misma. Y es ahí donde abordamos las políticas de la trastienda, ¿verdad? Las políticas de la cocinería, y donde la gráfica no solo acompaña un proceso político, sino que la gráfica también tiene una capacidad transformadora y tiene una agencia en sí misma. Y es por eso que en lugar de hablar de gráfica de resistencia, donde estaría la gráfica acompañando un proceso de resistencia, hablamos más bien de resistencia gráfica, donde en la práctica en sí misma, entendido como este proceso que aquí hemos de manera más sintética descrito con Javiera, actúa como también lo político del afiche, más allá de la política contenida en el resultado del afiche. Quisiéramos, para ir terminando, enfatizar en esta pregunta tan central, ¿no?, de este proceso, que ha sido la posibilidad de investigar y producir archivos, o acompañar también cómo estos archivos se van constituyendo, se van poniendo en acceso, y cómo de alguna manera estos cuerpos documentales devienen, como diría Sueli Rodnik, cuerpos vibrátiles, ¿no?, y que podemos hoy día, que siguen vibrando con sus propias, con cada documento, con cada rastro y huella que van, que componen estos fondos, el testimonio muy vivo y muy vigente, ¿no?, de su experiencia. Hoy el archivo Memoria de la Resistencia del Taller Sol sigue siendo ya un espacio abierto a la comunidad, existe tanto como el Taller Sol en el barrio Yungay, como un lugar donde puede accederse a gran parte de esta documentación, no solo sobre la gráfica, sino sobre la resistencia cultural, y junto con eso también otras estrategias de puesta en acceso, como la que hemos tratado de implementar a través de archivos en uso, un espacio, una plataforma de la red Conceptualismos del Sur, donde es posible acceder desde ya a la colección de la agrupación de plásticos jóvenes, y próximamente al Taller Sol. Nos parece de ahí muy importante pensar cómo la investigación va produciendo también de esta manera vínculos, va produciendo una capacidad de tramas afectivas, de mutuo reconocimiento y de complicidad que se van socializando, tanto a través de un proceso de investigación, como a través de un proceso de constitución de archivos públicos, comunes, donde la posibilidad de seguir ampliando y profundizando estas investigaciones al futuro. Finalmente, y también tomándonos de esta misma capacidad de la investigación de también como productora de archivo también, ¿verdad? Y en su capacidad de socializar y abrir archivos ya constituidos previamente también, nos interesa también pensar en cómo la importancia también como diseñadoras, como diseñadores, de archivar nuestras propias prácticas, ¿verdad? Y la importancia también de la historia del diseño, así como relevar también el espacio de las propias diseñadores, también de los propios objetos y los resultados, de los contextos productivos, también de las prácticas productivas, y como también las mismas técnicas son en sí mismas también sociales, son transferidas, son parte de este entretejido que hace posible el resultado material final. Sí, solo para una última palabra, que nos interesa mucho también enfatizar en que esta fue una investigación donde sorteamos este binomio, ¿no?, entre sujetos y objetos de investigación, y donde nos parece muy importante enfatizar que son procesos de investigación que libramos en conjunto permanente con quienes fueron sus protagonistas, sintiéndonos también parte de este proceso, haciéndolo y hacerse parte de pensar juntos, ¿no?, las formas de una práctica de resistencia gráfica en los 80, los 70 y también en la actualidad. Así que con esto ya cerramos
y bueno, abrimos también las preguntas, o sea, cerramos para abrir, esa es la verdad. Gracias, Raquel. Muchas gracias, Nicole y Javiera. Increíble su trabajo de investigación y muy profundo porque nos toca a todos las historias, y ciertamente en Brasil ocurrió tanta cosa que parecidas, y es un trabajo de investigación de coraje, y también que muestra la coraje de los trabajadores gráficos de los 70, 80. Mucha información a procesar. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas y tenemos poco tiempo para todas. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas de los participantes. Y si no nos quedan algunas para después, puedo enviarles por email, si está bien. Si no respondemos, si no hay tiempo para todos. La primera, de María Malachini. Buenas tardes, maravillosa presentación. Quería preguntar si las investigadoras detectaron en su investigación nexos con quienes estaban en el exilio durante el periodo de la dictadura, y hubo alguna relación gráfica entre la APJ y Taller Sol hacia el exilio y viceversa. Muchas gracias y saludos afectuosos a las autoras y organización. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Javi, no sé si quieres contestar tú. Tú durante la presentación abordaste también ese traspaso con José Balmes. Sí, bueno, nos parece muy importante enfatizar que a ratos la historiografía sobre el periodo, particularmente desde la historia del arte o también desde el diseño, marca como cierres entre aquello que sucedía dentro y fuera del país, aquello que sucedía entre una escena y otra. Y la investigación nos demostró que es mucho más prolífica la capacidad de producir estas redes subterráneas, no siempre visibles, a través de trayectorias que venían, por ejemplo, que entraban y salían del exilio. El caso del Taller Sol se constituye inicialmente como un taller con alguien que viene del exilio en Estados Unidos, en Washington. El caso de la PJ, a través de Balmes en Francia, y también de su participación en espacios como el Coordinador Cultural o la Unión o la UNAC, que son coordinadoras culturales que también van construyendo vínculos epistolares de solidaridad permanente. Creo que igual ahí hay una vía todavía por profundizar, ¿no? Cuáles son las formas, las estrategias de intercambio, de acercamiento, y también las tensiones, porque hubo tensión también dentro de la práctica local o dentro del país, digamos, quienes decidieron quedarse con una opción política, quienes se van en el exilio, y eso también nos parece muy interesante, ¿no? Porque vamos a ver también distintas tradiciones y cómo se van vinculando, por ejemplo, con el cartel que se produce en Europa o en distintos lugares de América Latina en estos exilios. Muy bien, muchas gracias, Javiera. Hay una otra pregunta también acerca de la cuestión geográfica. Isabel Borowski, ¿cómo surgieron estos vínculos gráficos desde el punto de vista geográfico? ¿Se extendieron por todo el país? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Creo que nuestra investigación en particular se centra en Santiago. En estos dos colectivos trabajaron en Santiago en particular. Sin embargo, es muy interesante ver cómo efectivamente hay un traspaso de lenguaje, de técnicas y de iconografías también, mucho más allá de lo que es Santiago mismo. El taller Marca, por ejemplo, es un taller en Concepción que tuvo por medio un afiche en particular que circuló mucho más allá de Concepción mismo, influyó también un montón en el mismo trabajo de los otros colectivos. Entonces creo que hay un intercambio. Sin embargo, creo que es una arista que por lo menos nosotras en la investigación
no desarrollamos en concreto al estar basadas en estos dos colectivos en Santiago, y creo que sería un trabajo precioso de hacer justamente, de poder pensar estas redes también con un entretejido territorial, ¿verdad? Sí, creo que es necesario hacerlo. Sí, me encanta su trabajo por este aspecto de las redes de colaboración. Necesario, sí, increíble. Entonces, otra pregunta acerca de la técnica. Muchos carteles parecen tener tipos de letras dibujados a mano. ¿Es así? ¿Y podría comentar sobre los artistas, el estilo o la influencia de la tipografía? Bueno, la mayor influencia que encontramos, la verdad, viene justamente lo que mostramos un poco en relación a la llegada de los catálogos de letra C, donde si bien muchas veces no se pudo acceder a la misma letra C por sus costos, lo que se hizo muchas veces fue trabajar por sobre, ¿verdad? O sea, calcando, utilizar una y esa reproducirla en distintos afiches. También se utilizaron, por ejemplo, tipografías provenientes o distintas letras más bien, provenientes desde simplemente cortes de diarios y revistas, y también, por supuesto, el manuscrito, siendo un afiche que trabajó contra el tiempo. Muchas veces el trabajo de texto se hizo de manera también mucho más espontánea, de manera manuscrita. Y ahí también creo que el correlato de la reproducción es interesante, porque en el trabajo con la ectografía, por ejemplo, la reproducción con maneras mucho más precarias, permitía un uso también más limitado del trabajo del texto en particular. Sí. Sí, y se ve que la técnica es un resultado de las opciones que habían, como los recursos, ¿no? Y hay una otra pregunta sobre el proceso que comenta las decisiones de producción gráfica y decisiones productivas de offset o fotocopia. Y la pregunta ven desde un punto de vista del movimiento gráfico contra el cambio climático, para suplementar esta necesidad de lo efímero. ¿Cómo ven estas técnicas hoy con los desafíos del cambio? Es una muy linda pregunta. Yo diría que lo que vemos en este periodo es una insistencia por comunicar, ¿no? Por una insistencia por decir y por hacerse visibles, por poder transmitir de las maneras que pudieran y ocupando distintos lenguajes, gramáticas, visuales, donde por supuesto que los recursos eran muy acotados, pero también había un deseo de experimentación, ¿no? Permanente. Quiero decir con eso que también había un llamado a no quedarse exclusivamente en afiches que podían tener una capacidad de reproducción muy amplia, pero como monocromáticos o sin una intención como visual. Acá vemos como permanentemente una pregunta muy abierta en torno a las técnicas, a las estrategias, a los dispositivos. Y diría entonces que en la actualidad esas preguntas son muy vigentes, no será seguramente solo a través del papel, ¿no? Pero sí pensar cómo maniobrar las tecnologías disponibles, cómo incluso intervenir, diríamos hoy hackear las estrategias que nos ofrecen o no las redes sociales, con el fin de repensar, ¿no? Como esta capacidad subvertiva, ¿no? Una práctica de diseño que se politiza, que responde al presente, a sus necesidades y deseos. Y enfatizaría entonces en eso, ¿no? Como hoy día, lo decíamos, en Chile estamos viendo una proliferación, ¿no? De acciones y activismo gráfico donde ocupan distintas estrategias que pueden llegar a ser a veces intervención como stencil sobre el muro, sin ocupar el recurso del papel, o bien también de multiplicar con QRs en la ciudad o con distintas estrategias de hacernos y seguir haciéndonos visibles. Entonces, volvería sobre eso, y también algo que vemos ahí es la reutilización. Quizás eso Nicole lo puede explicar, que es un recurso que nos parece que quizás muy atingente, que es la idea de un afiche abierto, que permita que no es único, sino que puede ser reciclado, reutilizado y reincorporar como a través de un mismo signo gráfico, muchos mensajes.
Yo creo, Javi, que ya lo explicaste bastante, o sea, creo que justamente eso, es la posibilidad de, justamente yo creo que las lógicas de maximización de uso, ¿verdad? Que en el contexto dictatorial venían también por un costo económico y también un costo de persecución, ¿verdad? También son lógicas que aplican en un contexto de pensarlo de manera también sustentable, ¿verdad? En otro tipo de lógicas contemporáneas, pero creo que poner en el centro esa maximización de uso es clave y es una estrategia que vemos sistemáticamente en la práctica de los dos colectivos. Sí, muy importante conocer la historia por esto también, porque hay tantas estrategias que podemos accesar y repensar en la actualidad con otros usos. Nicole y Javiera, tenemos el limitante del tiempo. Muchas gracias. Estoy cierta que a todos les encantó su trabajo y como un starting point, como un principio de una conversación que vamos a profundizar. Muchas gracias y quiero agradecer a los participantes que quedan con nosotros hasta esta hora. Y las quería dejarle un espacio para últimas palabras y nos despedimos. Sí, bueno, agradecer una vez más la invitación. Esto fue una investigación que publicamos hace 5 años en el libro Resistencia Gráfica y nos parece que muchas de sus preguntas siguen no solo muy vigentes y actuales, sino abiertas a conectarse con la experiencia de otros lugares, con lo que cómo hoy día repensar estos 70 y años 80 en el resto de América Latina y en otros países del sur global y del mundo. Y nos parece también muy vigente precisamente porque hay prácticas de una resistencia permanente, ¿no? En Chile fue el momento del shock neoliberal, la forma en que se instala en un contexto dictatorial, y hoy día estamos repensando este momento en un contexto en que estamos desmontando la institucionalidad de Pinochet con un proceso constituyente. Entonces, nos encanta volver sobre esta investigación desde este momento también. Nada, y solo complementando lo que comenta Javiera, que es impresionante como también atravesando para nosotras esta investigación, esta experiencia de investigación, y tras haber sido también atravesadas por el estallido, ¿verdad?, social en octubre en Chile, es impresionante como la práctica gráfica sigue siempre vigente, ¿verdad? Como hay una memoria técnica que se traspasa, como si bien todavía tenemos la digitalización, las posibilidades de compartir y difundir políticamente en otros medios, hay algo que perdura, que se traspasa de generación en generación, y vemos aún serigrafía, vemos las calles de Santiago, bueno, hay muchas que han sido limpiadas, las que no han sido limpiadas, incluso las que han sido limpiadas se han vuelto a pegar, y es emocionante ver como esa insistencia, la insistencia por lo gráfico, ¿verdad? Como lenguaje político. Así que bueno, solo quedarnos con eso. Sí, es muy, muy bonito ver y bonito y también como que desafiador, como que ver que hoy día las cosas pasan, algunas cosas se están volviendo, pero vamos a continuar con la resistencia, sí. Nicole y Javiera, muchas gracias a los voluntarios, a todos que estaban con nosotros, y por favor, si tienen tiempo, respondan a esta encuesta para saber más, y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Raquel, y gracias a todos quienes escucharon. Chao, chao. Chao.